A iniciar esta charla, esta conferencia que hoy nos dará el doctor Arturo Palencia Rodríguez, eh, referente justamente a cómo se puede utilizar la topografía para hacer dictámenes de cuestiones forenses. Es un tema muy importante, muy interesante, que le da un enfoque un tanto diferente al tema geodésico, topográfico, todo lo que se refiere a las mediciones, porque pues el doctor Palencia es un especialista en estas disciplinas. Es por eso que lo invitamos a que participe en este ciclo de conferencias del Proyecto Panamericano, en donde hay pues compañeros, colegas, tanto de México como de algunos otros países, que por cierto les pediremos que nos pongan ahí en el chat de esta reunión su nombre y de dónde, de qué país nos visitan, y aquellos que quieran tener una constancia de su asistencia, igual nombre, pero con un correo electrónico o un número de WhatsApp para enviarles electrónicamente también esa constancia de asistencia. Pues muy bien, por favor, ingeniero Pablo Luna Saucedo, gerente de la Unión Mexicana de Naciones de Ingenieros, danos, por favor, la síntesis curricular de el doctor Arturo Palencia Rodríguez. Buenas tardes, ingeniero. Claro que sí, con gusto y nuevamente bienvenidos a todos. El doctor Arturo Palencia es especialista en ingeniería topográfica y geoespacial, con amplia trayectoria en el ámbito profesional, pericial y académico. Es expresidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos y se desempeña como consultor en ingeniería geoespacial. Cuenta con experiencia como perito externo para la Fiscalía General de la República y como perito en controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, es director operativo de la empresa Nose Project, editor en jefe de la revista Polaris y académico del Instituto Politécnico Nacional, consolidando un perfil destacado en aplicación técnica, legal y científica de la ingeniería. Nuevamente, bienvenido, doctor Arturo Valencia. El foro es todo suyo. Muchas gracias. Agradezco mucho, antes que otra cosa, la invitación que me hace la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros a través de su presidente, el ingeniero Marco Antonio Cuevas, y de todas las asociaciones como UPADI que se han ido vinculando en esta coalición en pro de la ingeniería, básicamente de Latinoamérica y por supuesto de Iberoamérica. Entonces, quiero asumir que los que nos están haciendo favor de escucharnos, los que están conectados, pues tienen una vaga idea de lo que es la ingeniería topográfica, o al menos será alguna palabra que en algún momento de sus vidas la han escuchado. Uno de los objetivos de esta charla, pues es justamente hacer notar la importancia de esta disciplina de la ingeniería en todas las ingenierías, pero ahora específicamente para temas de periciales forenses, porque nos va a sorprender cómo es que la topografía como disciplina de la ingeniería es tan importante y juega un papel tan relevante en todos los análisis forenses que presentan los órganos de justicia y procuración de justicia de nuestros países. Entonces, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya se ve. ¿Se ve? Listo, ya se ve, ingeniero. Doctor, perdón. Sí. Muy bien. Entonces voy a presentar como... me voy a regresar, perdónenme. Hasta el inicio. Listo. Entonces, pues le hemos llamado esta charla la ingeniería topográfica, o quizá ingeniería geoespacial, de acuerdo a las nuevas tendencias del mundo
Quizá en breve dejaremos de ser ingenieros topógrafos y nos llamaremos ingenieros geoespaciales, como ya lo es en Portugal, por ejemplo, y en otros países de Europa. Pero aquí en nuestros países, pues así nos conocemos como ingenieros topógrafos. Entonces, vamos empezando. Me parece que es fundamental, en principio, definir qué es una pericial forense, cuáles son las especialidades forenses y cuáles son de estas especialidades forenses en donde tenemos mayor injerencia, ¿sí? Como pueden ser los accidentes de tránsito, las reconstrucciones de tiroteos, la ingeniería forense, llamémosle así, a todo lo que tiene que ver o todo lo que implica alguna obra civil, por supuesto estas fosas clandestinas que en nuestros países son desafortunadamente tan comunes y por supuesto todo lo que tiene que ver con las escenas del crimen. Entonces, aunque lo van a ver visualmente, pues es bien importante que tengamos claro que es un documento técnico, que una pericial forense, vamos a arrancar con esto, es un documento técnico y es fundamental para cualquier peritaje forense. ¿Por qué? Porque en cualquier peritaje, en cualquier reconstrucción de los hechos, lo que necesitas es tener claridad en la escena, ya sea la escena de un crimen, la escena de un accidente, la escena de cualquier hecho que sea susceptible a ser reconstruido para poder ser juzgado por las autoridades correspondientes. Eso, digamos que en términos generales, es una pericial. Entonces, por supuesto, pues estas periciales tienen fases. La primera fase es el análisis, que prácticamente es la recopilación de toda la información. En una pericial, pues, por supuesto, te debes allegar de pruebas documentales, testimoniales, pruebas de laboratorio, las oculares, y en todas estas pruebas, por supuesto, están los levantamientos topográficos, que es lo que nosotros hacemos. Y ya después que hemos recolectado, bueno, pues viene la realización del informe pericial, en donde estamos reconstruyendo, en donde estamos analizando, ya en gabinete, todos los elementos que recogimos en campo, los estamos llevando a gabinete y ahí planteamos todas las posibles tesis para llegar a la verdad más probable. Esto es bien importante. Quizá nunca lleguemos a la verdad absoluta, pero sí vamos a llegar a la verdad más probable. Esto es ciencia, esto es matemática, y ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, el análisis, la síntesis y por supuesto las conclusiones. Y bueno, aquí se ilustra lo que necesitamos, que es la formulación del problema, el planteamiento de la hipótesis, contrastar las hipótesis, eso es fundamental. Ahora lo van a ir viendo en los ejemplos que vamos a ir ilustrando. Entonces, las especialidades forenses, depende de cada país, ¿verdad? Cada país tiene diferentes especialidades, pero en términos generales, nosotros podríamos presumir que estas son prácticamente todas las especialidades que en materia forense existen. Acústica forense, cerrajería forense, contabilidad forense, todas estas son especialidades, ciertamente, pero nosotros no vamos a entrar en contabilidad forense, pero sí vamos a entrar en antropología forense, en arquitectura e ingeniería civil forense, en balística forense, ese es fundamental, en criminalística, en criminología, en electricidad forense, en impacto ambiental. Es decir, me tomé la libertad de resaltar las especialidades en las que un servidor ha tenido injerencia. Evidentemente, la psicología forense no necesitas la escena necesariamente. Pudo haber pasado algún crimen, digámoslo así, que tenga que ver con psicología o con psiquiatría y que no necesariamente
necesitemos un escenario para poderlo recrear. Es en otro ámbito. Pero todos los que están resaltados, indefectiblemente, se llevan a cabo en una escena, en un rasgo físico, en un geoespacio. Y ese geoespacio es el que nos toca a nosotros medir, pero no medir como debo decirlo, como se hacía en el pasado, debido a la limitación tecnológica, sino medirlo con todo el rigor, pero escúchenme bien, con todo el rigor académico, científico, tecnológico. Porque cuando yo voy a reconstruir la trayectoria de una ojiva que emanó de algún cañón, de un rifle o de una pistola, esa ojiva pues, es de 9 milímetros. De ese tamaño tiene que ser la precisión de mi levantamiento geoespacial para poderlo reconstruir y llegar, como he dicho, a la verdad más probable. Entonces, la aplicación en la ingeniería topográfica, pues accidentes de tránsito, ¿verdad? Reconstrucción de tiroteos, ingeniería forense, como ya lo dijimos, fosas clandestinas y escenas del crimen. Vamos viendo una por una. Debo decirles que cada aplicación, pues aquí nos pudiéramos pasar 2 o 3 horas hablando de esa aplicación y dejándoles ver algunos de los ejercicios y de los casos que en el ejercicio profesional, pues nos ha tocado eh, resolver o participar en su resolución. Entonces, si vamos a los accidentes de tránsito, vamos a ver, permítanme mostrarles este video. Véanlo con atención, por supuesto en una reconstrucción de esta índole, de un accidente de tránsito fatal como el que van a ver ahora, pues tú te allegas de mucha información. Parte de esa información, pues son las cámaras que ahora hay en todos lados. Por favor, pongan atención en un tortón que va a pasar por aquí a toda velocidad. Ahí va, lo pueden ver, va rebasando y esa cámara lo captó. En la cámara número 2 lo capta también en una gasolinera. Ahí va, perdió el control. Ahí tenemos el primer impacto con un vehículo que se le atraviesa durante su marcha. En una tercer cámara vemos que el mismo Thornton, pues desafortunadamente, al perder los frenos, pues tiene que frenar con los vehículos que tiene enfrente de sí. Entonces, un vehículo cargado de ese tonelaje impacta contra vehículos de transporte privado. Y en la cámara número 4 vemos la escena, pero la escena anterior, no posterior. Ahora va a venir de acá atrás, se va acercando, va impactando desafortunadamente con los otros vehículos. Y eso es lo que tenemos como evidencia de video. Nuestro trabajo, nuestro trabajo en la ingeniería topográfica es ir al sitio, levantar la escena, levantar todas las marcas, todas las huellas posibles, las pendientes, los anchos de los arroyos, reconstruir en síntesis la escena. ¿Para qué? Pues para facilitarle el trabajo básicamente a los fiscales, a los tomadores de decisión, a los que juzgan. Resulta más fácil reconstruirles eh,
con base en una animación matemática de la escena para que ellos la recreen y con base en ello puedan tomar las decisiones que juzguen pertinentes. Es mucho más fácil hacérselos visual, como lo están mostrando aquí, eh, que platicarlo y escribir hojas y hojas enteras de argumentos que muchas veces no se pueden comprender. Entonces, cierto es que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, en esta reconstrucción, pues tal vez se pueda apreciar que el conductor pierde quizá los frenos antes de, se aprecia que pudo haberse ido a rampas de frenado, pudo haberse ido al monte, pudo haber frenado en otros sitios y no necesariamente tomar la decisión de entrar al pueblo y a la postre frenar su su máquina con otros vehículos en los que había gente en ellos y transeúntes. Entonces, eso que ven es la reconstrucción. ¿A partir de qué? A partir de que se llevó al sitio topografía, nivelación, se hizo geodesia, se hizo fotogrametría, se hizo topografía de alta definición, se hizo modelado. Entonces, muchas de nuestras disciplinas que vemos durante el estudio de nuestra carrera profesional se ven plasmadas justamente en un trabajo como este. Pareciera mentira, pero este tipo de levantamientos, todos ellos te obligan a hacer levantamientos de primer orden. Ya casi no se emplea ese término de primer orden, segundo orden, tercer orden. Quizás si por aquí hay algunos jóvenes que nos están escuchando y viendo, quizás ya en las universidades ya no les hablen de esa clasificación de los levantamientos de acuerdo a la precisión. Pero en el pasado, pues así clasificábamos, de acuerdo a la precisión, clasificábamos si era de primero, segundo y tercer orden. Por eso es que en mi retórica se quedó, se quedó tatuado y me atrevo a decir que estos levantamientos son de primer orden, pero lo que quiero decir es que son con la máxima precisión posible tecnológica que hoy tenemos para poder hacer esta reconstrucción. A partir de una reconstrucción se decide quién es culpable, quién es inocente, se miden todos y cada uno de los vehículos, vienen todas las agencias de seguros para deslindar responsabilidades, gastos. eh, Ese es un ejercicio, este es otro caso también muy lamentable. Eh, Voy a adelantar un poco. Esto fue en una autopista. eh, un camión cargado con producto, eh, pierde el control desde la curva, se acuesta eh, y bueno, se impacta contra el arroyo, llevándose a otro camión con él. Y esa reconstrucción pues la hacemos nosotros, ¿verdad? Insisto, para tomar decisiones. Aquí, igual que en el anterior, y como serán en todos los casos, pues hay que llegar con los drones, hacer los vuelos, hacer el levantamiento topográfico, geodésico, hay que ubicar puntos de control, georreferirlos a un sistema y a un marco para establecer puntualmente el lugar en donde aconteció el siniestro. Y esta es una forma en la que representamos e ilustramos un accidente. Insisto, siempre con miras a encontrar la verdad más probable y ayudar a los fiscales a tomar las decisiones pertinentes para hallar la justicia, ¿verdad? Entonces,
En este accidente, si ustedes vieron, primero sucedió que se cayeron esos dos camiones, ¿no? Uno impactó al otro y entonces se caen. Pero entonces hay una mala señalización y viene un Torton cargado, no ve las señales y se va contra todos los demás, en una absoluta tragedia. Toda la gente que estaba ahí, que accedió a ir a ayudar al camión a desalojarlo para que pesara menos y estaban ahí, pues encontraron ahí también su muerte, desafortunadamente. Entonces, por supuesto, se hacen todos los levantamientos técnicos. Lo que tiene que ver con nosotros es lo que ya he expresado y, y esto es lo que se entrega. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hay que decirlo, Colombia es un país que está muy adelantado en todas estas técnicas, en estas tecnologías, y más que en estas tecnologías, es un país que ya reconoció sus sistemas de procuración de justicia, ya reconocieron la importancia que tienen estas metodologías, esta ingeniería, para ser concreto, en las periciales forenses. De hecho, nosotros trabajamos con algunos ex policías colombianos y ellos nos cuentan que pues es prácticamente obligatorio que para ser perito de estas materias, o perito forense, pues necesariamente tienes que acreditar estudios de topografía. Este es otro caso, pueden verlo, ahí ya es urbano, igual se hizo el levantamiento, lo que están viendo no es una fotografía, es un levantamiento geoespacial que se ha hecho con LIDAR, que se ha hecho con fotogrametría, que se ha hecho con topografía de alta definición. Y así es como se reconstruye. Cuando vamos al sitio, marcamos todas las huellas que haya dejado, en este caso, la motocicleta, el auto, y, insisto, pues lo recreamos para que cuando venga a fiscalía, pues tengan toda la información. Insisto, tú llegas, haces tu levantamiento, en este caso, este vehículo que ustedes están viendo, todas las personas murieron, las 5 personas que iban ahí perdieron la vida. Esta información del auto, alguien va a decir, bueno, ¿y para qué mides el auto? Bueno, es muy importante porque, por ejemplo, para las agencias de seguro, y para las constructoras de los autos, pues se hacen los análisis correspondientes para evaluar si se debe reforzar el habitáculo, si se debe reforzar, si se debe agrandar, si se debe quitar, poner. Es decir, se hace el análisis de todo. Las aseguradoras lo que buscan es deslindar las responsabilidades y por supuesto las marcas cuando ven a sus vehículos hechos triza como este, pues ellos analizan cuáles son las partes que ya en la fabricación tendrán que reforzar, pues para que cuando se presenten casos como este, que siempre se van a presentar, pues se preserve en lo más posible la vida. Entonces se hacen cortes transversales, cortes longitudinales y a partir de ahí, insisto, los fabricantes pues toman las decisiones pertinentes para mejorar su producto. Nosotros ya lo levantamos y lo reconstruimos. Y eso es, insisto, lo que ven los jueces para deslindar responsabilidades. Pero esto no podría ser si no emplazas en sitio tecnología y no emplazas en sitio procedimientos rigurosos de ingeniería topográfica. Lo importante aquí es resaltar el rigor de la ingeniería topográfica, lo que se necesita para poder llegar a buen puerto en este tipo de análisis.
Ustedes pudieran imaginar si yo voy con un rayo láser de estos de pluma, un plomo y una cinta métrica, ¿ustedes creen que pudieran llegar a este tipo de resultados? En el pasado así se hacía, con hilos, con plomos. Cuando bien nos iba, pues emplazaban en sitio un tránsito, quizá un teodolito, si es que por ahí en los servicios periciales se tenía la bendición de que hubiera por ahí algún ingeniero extraviado que en algún momento hubiera tomado algún curso básico de topografía y entonces pues eso le servía para presentar un croquis que no un análisis geoespacial en rigor como en el que están viendo ahora. A eso deberíamos ir. Entonces, cuando se tiene esta tecnología, bueno, pues ya se escaneó, ya se midió, ya se densificó topográficamente y hay softwares que te pueden ayudar para insisto, para ir deduciendo, por ejemplo, en un impacto, a qué velocidad venía el que impactó en una fórmula básica de física que es masa con velocidad, en dónde impacta y pues hasta qué daño le pudo haber hecho al vehículo, ¿no? Entonces, estos softwares, pues, son parte de nuestro instrumental para ir a hacer ese tipo de periciales cuando ya se requiere más profundidad. Pero si ustedes pueden advertir, en todos los casos que les voy a presentar, el análisis del geoespacio, la ilustración del geoespacio es fundamental para el entendimiento de cualquier suceso. Pienso que ahí las imágenes hablan por sí mismas, están los accidentes, eh, el que vimos hace rato del Torton de la autopista que se impactó, también se metió a este software que es el CrashMat, y bueno, de reconstrucción de accidentes, pues tenemos muchos accidentes, todos los días pasan accidentes. Insisto, podríamos pasarnos aquí el día entero viendo esos casos, pero el objetivo es ilustrar de alguna manera, de manera general, los casos más recurrentes en los que nosotros aplicamos la ingeniería topográfica. En la reconstrucción de tiroteos, otra vez tenemos que levantar la escena, topografía, geodesia, fotogrametría, densificación de puntos y la matemática. Es bien importante hacerles ver que los cálculos matemáticos, incluso en donde se involucran derivadas integrales, derivadas parciales, eh, todos esos cálculos matemáticos de alto nivel se aplican directamente en todos los casos que hemos visto. Si alguien decía que en la topografía no se usaba la matemática, quiere decir que no tiene ni la más remota idea de lo que hacemos y de esta profesión. Ahora se lo voy a demostrar, como vieron en la lámina pasada. Entonces, igual aquí llegas, levantas, pero aquí tienes que manejar las cuencas visuales, tienes que evaluar por dónde pudo haber pasado el proyectil, eh, presumir o poner en la mesa tesis de posibles trayectorias dependiendo el impacto que haya tenido en los automóviles, en el piso o en los cuerpos. Sí, este es otro ejercicio. Esto es en otro lugar, en otro pueblo, otro municipio. Volvemos a tener ahí personas que perdieron la vida, a fatales, como les llamamos en la jerga. Van a ver ahora a fatales que desafortunadamente estuvieron en medio de la escena y pues fueron impactados por ojivas que seguramente no iban para ellos, ¿no? Entonces ahí vamos
planteando diferentes tesis de acuerdo a todos los vehículos involucrados. Y finalmente, pues hacemos la reconstrucción de los hechos, insisto, a partir de que tenemos en gabinete con toda precisión la escena del hecho. Entonces, en campo, pues se marcan todos los puntos que se requieren. Cuando tú llegas como perito, vas, levantas, si hay casquillos, los levantas, si hay ojivas, las levantas, las vas marcando, las vas geoposicionando y así vas reconstruyendo tú la escena y ya después, pues, exhibes tu informe de marcador de evidencia y después fotografías, el levantamiento y terminas mostrando el video que les acabo de exhibir. Piensen si esto que les estoy mostrando es posible hacerlo con un equipo, eh, con un tránsito, por ejemplo, o con un teodolito. Ciertamente, dependiendo el caso, pues necesitarás emplazar cierto equipamiento o no. Pero lo que sí es importante mencionar es que, a mi juicio, en cualquier oficina pericial, en cualquiera, debería haber una área que fuera de ingeniería geoespacial para que esta área dotara de toda la información posible geoespacial a las diferentes especialidades forenses que hay. Es muy importante. Participamos activamente en muchas. Aquí en México, para los que nos estén escuchando aquí de la República Mexicana, pues serán escenas que les sean familiares, pues estos accidentes, en este caso, por ejemplo, en el metro que mueve diariamente a 6 millones de habitantes de los 25 millones que habemos en la zona conurbada. El metro mueve a 6 millones diariamente, es el medio de transporte más importante para los capitalinos. Y bueno, en este tipo de accidentes también participamos. Si ustedes pueden ver el detalle con el que se levanta, no es una fotografía, insisto. Lo que están viendo es un levantamiento topográfico de alta definición. Al milímetro, aquí tenemos precisión más o menos 3, 4 milímetros acaso, y a partir de ahí hacemos las reconstrucciones. Ha habido varios accidentes en los incendios, pues, por supuesto también participamos, toda vez que ya sucedió, pues hay que ir a levantar lo que quedó y a recolectar la información posible para, insisto, para poder reconstruir. En este accidente tan lamentable aquí en la Ciudad de México, en la línea 12, en el que las vigas que sostenían a- al cuerpo de concreto y a las vías cedieron, colapsan y pues tienen los resultados que están viendo en la pantalla. Lo más importante aquí es resaltar que en una pericial forense, la inmediatez en la actividad puede decidir si vas a llegar a buen puerto o no vas a llegar a buen puerto en todo tu análisis para reconstruir los hechos y analizarlos. Cuando pasa un accidente, el accidente debe quedar inmóvil hasta que lleguen los cuerpos periciales, levanten la escena y entonces sí se proceda a retirar pues
los elementos que pudieran obstruir la vía pública, ¿no? Pero, pero es muy importante la inmediatez, es básica. El perito debe llegar a la escena prácticamente en crudo para poder traer de ella su esencia y poder hacer los análisis pertinentes. Entonces, ustedes pueden ver en la derecha estas imágenes que circularon, que son públicas, y por supuesto aquí es el trabajo que hicimos, es el levantamiento en crudo de la escena con algunos filtros quizá, eh, que quitamos la gente que aparecía y ya después pues vas analizando, vas quitando el concreto, vas quitando las vías y de pronto te quedas solo con el puro acero y de pronto te quedas solo con las puras columnas para ver en una de las tesis si es que la columna se desplazó en virtud de que coincidentemente por aquí pasa una falla importante en esta área de la ciudad. Entonces, una de las tesis pues era que en virtud de que pasa una falla por aquí, pues tal vez estas columnas se hubieran desplazado y entonces hubieran torcido a las vigas metálicas, a las traves metálicas, y entonces hubiera colapsado. Esa era una de las tesis. Pero con estos análisis que ustedes están viendo, pues fuimos descartando elemento por elemento. Si es que hubo desplazamiento, no, no hubo desplazamiento. Si es que por concreto, no, no fue por concreto. ¿Y cómo estaba la otra parte, la gemela? Ah, pues es idéntica a esta y el comportamiento era así, así. Ah, bueno, entonces va cerrando todas tus posibles todo lo que planteaste como hipótesis, todas tus líneas de investigación, conforme vas investigando, vas descartando o vas fortaleciendo una de las tesis. Entonces, eh, para este caso en específico, esto se resolvió con ingeniería topográfica de alta definición. Si no hubiéramos llevado topografía de alta definición al sitio, jamás se hubiera determinado que el alma de la trave ya estaba flambeada, para usar el término que me enseñó mi amigo Marco Antonio Méndez. Pero los que no entienden del flambeo de la viga, pues ya estaba empanzonada. Eso, con una estación total, no se hubiera podido detectar. Solo se detecta aplicando tecnología, lo cual nos lleva a la reflexión de que por ningún motivo nuestros gobiernos o nuestras oficinas de procuración de justicia deberían escatimar ningún centavo para poder hacerse de tecnología que los ayude a llegar a este tipo de conclusiones. Si nosotros no hubiéramos hecho este trabajo, por favor disculpen que hable en primera persona, no hubiéramos podido llegar a la conclusión que se llegó. No hubiéramos avanzado. Insisto, gracias a la ingeniería topográfica. 2017, un sismo muy parecido al de 1985. eh, Tumbó varios edificios en la Ciudad de México y los que no tumbó los dañó seriamente. Este es un edificio en el norte de la ciudad, pertenece a una zona habitacional eh, que ciertamente a todas luces pues se veía dañado. Aquí gracias a los softwares de un palazo quitamos toda la vegetación para su mejor análisis. Y entonces aquí lo que estás viendo es el análisis del cuerpo completo. Entendamos esto, por favor. En el pasado, o todavía hay ingenieros que pretenden medir la verticalidad de los edificios y hacer los peritajes de los edificios solo con un hilo y un plomo. Eso no, por favor, pues eso estuvo bien hace 100 años, cuando no teníamos tecnología.
pero ahora estás en condiciones de poder medir el cuerpo completo y hacer análisis puntuales de cada área de la estructura, lo cual nos lleva a tomar decisiones, porque en el pasado este edificio alguien lo hubiera piloteado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente iba a tener una inclinación. Pero miren, por ejemplo, en este edificio es bien interesante. Lo que ustedes están viendo aquí es la cimentación con la roca madre. Y lo que ven es que ya no hay inscripción del cimiento con la roca madre. Ya se separó. ¿Por qué? Pues porque hay un área en la Ciudad de México, para los que no son de aquí, hay un fenómeno que se llama subsidencia, eh, que es debido a una sobreexplotación de los mantos acuíferos y debido a que la ciudad está prácticamente impermeabilizada de concreto, pues no alcanza a filtrar lo suficiente para reabastecer como estaban los mantos acuíferos, entonces los suelos arcillosos se van compactando, compactando, compactando y la ciudad se va hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y aquí ustedes pueden ver este fenómeno. Por supuesto, no les quiero platicar en qué condiciones nos encontrábamos, o al menos yo que saqué estas fotografías, eh, tuve que ejercitar el esfínter de manera importante, pues porque si hubiera habido otro movimiento, pues esto se iba a venir abajo, ¿no? Entonces, pero era muy importante tomar estas imágenes para poderlas agregar al dictamen que se hizo de este edificio. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo hubiera medido con un plomo como se hacía hace muchos años, y desafortunadamente todavía hay ingenieros que se atreven a hacerlo así, si ustedes se fijan, el edificio no es que esté inclinado, o sí, pero no está inclinado el cuerpo completo, sino que hay una deflexión. Pareciera que va vertical, pero después hay una deflexión. Y esto, de acuerdo a los expertos, yo no soy estructurista, hubo una pulverización de las estructuras. Entonces, ante esta pulverización, si bien es cierto que hay quien apostaba a poder enderezar el edificio, afortunadamente ganaron los que apostaron a tumbar el edificio y volverlo a levantar, pues por el riesgo que éste tendría. Entonces, este análisis difícilmente lo vas a tener con una estación total y mucho menos este que les muestro en esta escena. Esta codificación cromática nos dice, lo más rojo es lo más salido, lo más flambeado o lo más empanzonado, como le quieran llamar. Y prácticamente que lo verde es lo que debería ser, ¿no? Y lo azul es lo que se metió, se sumió. Entonces, este análisis no lo vas a hacer con una estación total, no lo vas a hacer con un nivel, solo lo vas a poder hacer con topografía de alta definición. Entonces, este fue otro caso. Insisto, 2017, pues todas las construcciones que estaban andando o en curso se detuvieron para que se pudieran hacer los peritajes correspondientes. Este es un edificio muy grande al sur de la Ciudad de México y insisto, se midió con base en topografía de alta definición y se estableció un método que un servidor tuvo la oportunidad de declarar con el jefe de gobierno entonces, y es un estudio topográfico de elementos ortogonales. Y ese estudio topográfico de elementos ortogonales es el primer estudio para evaluar la salud estructural de un edificio. Derivado de estos resultados nosotros se los damos al ingeniero civil, al estructurista, y el ingeniero ya evaluará si tendríamos que ingresar al edificio para seguir con este análisis ortogonal o si no merece la pena, si con esto el ingeniero civil puede decir, yo creo que yo ya con esto tengo,
o no, necesito estudios más profundos y entonces ingresamos al inmueble para medirlo por dentro y por fuera, para darle más información al estructurista y tome las decisiones correspondientes. En este caso, pues este edificio estaba sano, no tuvo desplazamientos, afortunadamente. Mismo caso, 2017, Huaquechula, Puebla. Nosotros en muchas ocasiones al Instituto Nacional de Historia de aquí de la República Mexicana, pues le hicimos ver la necesidad que tiene México en virtud de que es una zona en la que hay sismos recurrentes, es un área sísmica por excelencia, principalmente los estados de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, para que midiéramos, hiciéramos el censo de todas los vestigios arqueológicos y por supuesto todas las iglesias, más allá de la religión que cualquiera profese, pues esto es un documento muy importante en términos de arquitectura, de construcción, etcétera, que tiene nuestro país y tendríamos que tenerlo en un censo digital. No aceptaron la propuesta, vino el sismo, la torre norte cayó sobre el domo sobre el coro, y pues esa iglesia de al menos un par de cientos de años, pues se vino abajo. Jamás volverá a ser la misma. Aquí están las imágenes, ¿no? Las que pueden advertir, y pues aquí está la tecnología que se emplaza, no puede ser otra, ¿no? Tiene que ser el equipo más preciso para poder traerte la imagen tal cual es. Notre Dame se pudo reconstruir gracias a que se midió muchas veces con este tipo de tecnología y con este tipo de procedimientos. Si no se hubiera hecho así, Notre Dame no se hubiera podido reconstruir. No será la misma suerte para nuestras iglesias, porque estas ya se cayeron y jamás volverán a ser las mismas. Se levantarán, pero bueno, será de acuerdo al sentimiento del arquitecto que esté a cargo de cada iglesia. Y como es natural, bueno, pues cuando nosotros lo sugerimos, no se aceptó la propuesta, pero bueno, ya que se había caído todo, ahora sí llegó la prensa, ahora sí llegó el INAH, ya llegó todo el mundo, pues para medir los cadáveres de las iglesias. Es lo que debemos evitar. Esto es un detalle, ¿verdad? Ustedes pueden apreciar el detalle con el que se puede medir con esta tecnología las iglesias, los monumentos, las estatuas, lo que ustedes quieran. Y por supuesto viene el análisis, cómo debería estar la torre y cómo está la torre. Entonces, estos análisis se hacen también, es parte de la ingeniería forense. Esta iglesia que se construyó, hicieron un domo muy pesado y en el sismo de 2017 lastimó las estructuras inferiores y se tuvo que hacer un análisis geoespacial que después se hizo estructural para evaluar si se quitaba o no se quitaba este domo o lo aligeraban. Lo que ustedes están viendo no es una fotografía, es un levantamiento geoespacial, un levantamiento topográfico de alta definición, por dentro y por fuera, tal cual. Si mañana vuelve a temblar y esto se cae, lo podemos reconstruir al milímetro, tal cual está. No es una foto. Todo lo que ven son millones y millones y millones de puntos, todos ellos coordenados. Y después, bueno, si tú quieres modelar para otro tipo de aplicaciones, modelas. Este es otro ejercicio. Zapata 53, este edificio tiene una historia muy interesante porque se cayó la mitad del edificio y la otra mitad quedó incólume. Cuando a mí me tocó estar en este dictamen,
Yo recuerdo que los abogados me preguntaban si lo que yo veía en planos era lo mismo que estaba viendo en físico, y yo les decía que no tenía nada que ver. O sea, en el plano que me dieron para cotejarlo contra el edificio, pues se ilustraba totalmente cosas diferentes. No era la misma varilla, no eran las mismas columnas, por supuesto estaban adelgazadas, no coincidía, y bueno, derivado de estos análisis, eh, hoy por hoy pues purgan una condena a dos directores responsables de obra por homicidio doloso, que no culposo, doloso. Seguramente no será México el único país en el que haya fosas clandestinas. Eh, la gente mala, como la hemos llamado ya genéricamente en nuestros países, pues cuando matan a la gente y tienen que ocultar sus cuerpos, han utilizado diferentes técnicas, pero una de esas técnicas es enterrar los cuerpos. Y gracias a la ingeniería geoespacial, en este caso la percepción remota, nosotros podemos presumir o acercarnos al sitio en el que potencialmente pudo haber sido enterrado un cuerpo. Hoy por hoy, lo que nosotros hacemos es que hacemos fotogrametría, tenemos un RGB, pero también medimos con multiespectral y con cámaras hiperespectrales. De tal suerte que para los que no están muy familiarizados con esto, imagínense que yo sobrevuelo un área verde, pero dentro de esta área verde, quizá yo hice algún hoyo, ingresé un cuerpo y volví a tapar. Resulta que esa área verde, a mis ojos no se va a ver más verde, pero a los ojos de una cámara multiespectral e hiperespectral se va a ver más verde todavía. Entonces, esos sitios que resaltan ante una cámara con esta tecnología, nos dicen a qué puntos nosotros deberíamos ir. En el pasado, para encontrar un cuerpo enterrado, hacíamos algo que se llaman cribas. Y estas cribas, pues era que tú ponías a 300 personas, y estas 300 personas separadas una de otra por 1 o 2 metros, caminaban de manera horizontal para hacer un barrido y entonces ir determinando si había alguna anomalía. En este caso, eso no lo evitamos con esta tecnología. Por supuesto, lo que puede estar enterrado es un perro, una vaca, cualquier otro animal que para la tierra constituye un nutriente, y en esa área al menos se va a ver mucho más vigorosa, insisto, a los ojos de una cámara multiespectral o hiperespectral. Entonces, como pueden ver, pues hay mucha aplicación, ¿no? Nosotros estamos muy presentes en muchos casos, en muchas periciales forenses gracias a esta tecnología. En este caso, eh, pues prácticamente no se hace topografía. Ahí lo que se emplaza, pues son los drones. Si acaso llevamos uno que otro punto de control para podernos ubicar, pero básicamente aquí el equipo que lidera esta investigación, pues son los drones dotados de sensores como cámaras RGB o multiespectrales o hiperespectrales o cámaras térmicas para otro tipo de aplicaciones y para otro tipo de servicios en las periciales forenses. Esta área, para los que están en la Ciudad de México o en México, esto es el Ajusco, eh, al oriente, suroriente de la ciudad. Fue una niña que desafortunadamente fue a una fiesta. En esa fiesta fue con su novio actual, pero se encontró a su novio anterior.
hubo una riña, salió esta niña con su novio anterior y ya nunca regresó a su casa. Presumiblemente, su novio anterior hace por ella, la mata y la entierra. Desafortunadamente, cuando se encuentra lo que se encuentra, pues es un cráneo. eh, Ahí en esta zona hay jaurías y el cráneo es un hueso que difícilmente aún un perro lo va a terminar de deshacer. Dicen los expertos, los médicos, que pues ese es uno de los huesos más duros de roer, entonces pues fue lo que se pudo encontrar. Entonces, pues esta es otra aplicación en la ingeniería. Por supuesto, tiene que ver directamente con nuestro actuar profesional. La fotogrametría es un área hoy por hoy indispensable para llevar a cabo nuestras mediciones. Escenas del crimen. Este es un caso en el que, muy interesante, una chica pierde la vida por un impacto de bala. Ella estaba estudiando en su salón de clases. De pronto se duele de un costado. Nadie sabía qué pasaba. Estuvo 30 minutos en sitio hasta que llegó un genio y dijo, bueno, ¿y por qué no llamamos a la Cruz Roja o a los servicios médicos? Se le hizo caso a este genio, llamaron a los servicios médicos, llegaron y la niña muere en el tránsito de su escuela al nosocomio, que por cierto estaba a 5 minutos de distancia. Nosotros, como técnicos, conocemos el X, Y y Z final de la ojiva que, que atravesó el cuerpo de la niña. Mi trabajo, junto con todo el equipo, era determinar la X, Y y Z inicial. Teníamos X, Y, Z final, teníamos que encontrar la X, Y, Z inicial. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Bueno, pues ir al sitio, medir el salón, medir el edificio, medir la escuela y, por supuesto, medir al menos 1 kilómetro a la redonda del sitio. ¿Por qué? Pues porque necesitamos cuencas visuales. Entonces, si la niña estaba sentada aquí y la bala entró por la puerta, tuvo que haber entrado por la puerta porque no había ningún vidrio roto y todavía no tenemos balas que atraviesen los muros. Entonces, tú vas identificando si la niña estaba sentada aquí y no pudo entrar la bala por acá, bueno, entonces tuvo que entrar necesariamente por el frente. Entonces haces un levantamiento fotogramétrico para encontrar las cuencas visuales y poder establecer los planteamientos de tiros parabólicos. Evidentemente, un disparo no es lineal, eso lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Solo que estuviéramos en el espacio, presumiblemente conservaría su linealidad, pero en la Tierra es sujeto al efecto Coriolis, ese efecto es sujeto a la gravedad, a la temperatura, a la masa. Entonces, aunque el sitio estuvo por acá, nosotros tenemos que levantar fotogramétricamente todo para poder encontrar las cuencas visuales y empezar a analizar si un disparo que se haya hecho por aquí es posible matemáticamente, geométricamente, balísticamente, que llegue al sitio en donde estaba la niña tomando su clase de matemáticas, por cierto, y sea efectiva la bala. Por eso es que se hace todo el análisis. Entonces, aquí estaba la niña, el impacto, porque se tiene el cuerpo, pues se sabía que la bala ingresó por su costado derecho. No hay manera de que la bala haya entrado por aquí, no hay manera. Entonces,
todo lo que pase de aquí donde tengo mi cursor hacia este lado, que es el lado izquierdo, no pudo haber entrado la bala por ahí, porque todavía no tenemos balas que vengan, viajen, encuentren pared y digan, no, aquí no puedo y le den la vuelta a la escuela y entren por la puerta. Eso que yo sepa todavía no existe. Entonces, todas las tesis que vengan de este lado se anulan en sí mismas por lógica elemental. Entonces, ¿cuál es la cuenca visual por la que tuvo que haber entrado? Solo por la puerta que estaba abierta, no había ninguna ventana abierta, son selladas todas ellas. Entonces, a partir de esta cuenca visual que nos daba la puerta, tuvimos que hacer nuestras proyecciones. Los que dicen que la ingeniería topográfica no usa matemáticas, pues bueno, aquí vamos a demostrar un pequeño ejemplo en el que sí se utilizan. Para empezar, esta parábola, ¿no? Este tiro parabólico no se parece a lo que la mayoría de nosotros vimos en la secundaria, pero esto es la parábola real, esta es la parábola que existe, porque cuando tú tienes un ángulo y una velocidad, si estuviéramos en el espacio, tú vas a ver que cuando llega con esta misma dirección, cae. Pero a 2200 metros sobre el nivel medio del mar, con una densidad X, con una viscosidad X, con un efecto Coriolis sustentado en el hecho de que estamos al norte del Ecuador, con una gravedad que también tenemos medida, con una velocidad inicial que tenemos por las especificaciones técnicas del arma que fue detonada y de la cual egresó la ojiva que le quitó la vida a la niña. Todos esos cálculos se integran, ¿sí? En algo que se llama, hay quien le llama parábola excéntrica y hay otros que le llaman parábola real. Entonces, lo que les acabo de mencionar, bueno, pues se deduce en esta fórmula. Eh, si alguien tiene la inquietud de desarrollarla, con todo gusto me pueden contactar y la pueden desarrollar. Pero este es el cálculo que se hizo. Eh, Como pueden apreciar, pues se involucra mucho el cálculo infinitesimal. Se hacen los despejes, las consideraciones que les he platicado ahora mismo, pues hasta que llegas básicamente a las conclusiones de que eh, la ojiva, pues llegamos al X y Y y Z que teníamos que llegar, ¿no? Con esas conclusiones, a partir de estas fórmulas. Entonces, aquí está, otra vez, pues haces una serie de análisis a partir, insisto, de la información geoespacial que tienes, medida al milímetro. Tuvimos que haber hecho geodesia muy precisa, de alta precisión, ¿no? Eh, por supuesto, puros levantamientos estáticos, después poligonales cerradas, etcétera, etcétera. No nos podíamos equivocar. Ustedes piensen que la ojiva ingresó por aquí. Si es que están viendo mi cursor, ingresó por aquí en medio de los barrotes del barandal. Y los barrotes del barandal tienen una separación de 6 centímetros. Si yo me equivoco un centímetro, hago que la bala le pegue a uno de los barrotes y se cae mi tesis. Por eso tiene que ser tan preciso el levantamiento. No puede ser de otra manera. Y entonces aquí hago cortes. Si pueden, no sé si alcancen a ver las líneas verdes. Entonces, si se hubiera disparado de más lejos, ese tiro parabólico que les ilustré no podría ser posible. ¿Por qué? Porque pegaría en el techo del salón, no entraría. Entonces, todo eso lo vas cazando, lo vas analizando, lo vas analizando. Tienes que cuadrar la balística, tienes que cuadrar la balística con la geometría, con el cuerpo de la niña
y el cuerpo de la niña tiene un ingreso de la ojiva. Y ese ingreso de la ojiva, la piel se marca de tal suerte que tú sabes a través de la piel, de la quemadura que deja la ojiva cuando atraviesa la piel, tú sabes si la ojiva entró de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o en qué ángulo penetró. Este es otro caso también de eh, una, una dama que lamentablemente se encontró su cuerpo tirado en la acera de una calle y nosotros necesitábamos saber si, si la dama o la fémina se arrojó o la arrojaron. Entonces, para hacer esos estudios, pues nuevamente vuelves a ir a campo, levantas todo y empiezas a hacer las proyecciones a partir del peso de la niña, insisto, de los aquí otra vez es el movimiento parabólico, pero aquí también entra un poco de criminalística, aunque después dijeron que no, que se tenía que resolver solo técnicamente y bueno, todos estos casos que son escenas, pues no las podrías llevar a cabo si no tienes, insisto, el levantamiento topográfico de alta definición. Así como está el edificio, esto ya se modeló, por ejemplo, este tratamiento fue diferente, aquí el edificio ya está modelado, no es la pura nube, aunque pudimos haberlo hecho solo con la pura nube. Pero acá un dato importantísimo para la resolución de este caso son todos los cables que están aquí. Si cuando nosotros hacemos el levantamiento no consideramos los cables, no hubiéramos podido llegar a la resolución que llegamos. Los cables fueron fundamentales. Y entonces cuando tú tienes el cuerpo muerto de la fémina, tú tienes que analizar todos y cada uno de sus raspones, de sus marcas antes mortem y post mortem, y tienes que cuadrar cada golpe con cada movimiento. Ese es el trabajo que hacemos. Así que yo creo que como introducción es suficiente. No sé si tengan alguna duda, ingenieros. Muchas gracias, doctor. Sí, precisamente durante la conferencia fueron realizando algunas preguntas y comentarios en el chat. Entonces, si me permite iniciar, hubo alguien, bueno, mejor dicho, la ingeniera, perdón, María Teresa, realizó 4 preguntas. Y bueno, para ver cada una de ellas, el primero es, el perito topógrafo va de la mano en este caso, con el criminólogo. La siguiente sería si nos pueden mencionar nuevamente cuáles son los softwares que se ocupan para realizar estos levantamientos. Otra de ellas es en el caso del metro, eh, en- entregar los peritajes a las aseguradoras por parte del MP o directamente de la ISCT. Vámonos por partes para que no Sí, se me olviden. La primera es, por supuesto, es un equipo de forenses, ¿sí? Entran criminólogos, entran criminalistas, entran ingenieros de todas las especialidades, dependiendo el caso. Si habláramos de estos ejemplos que yo les he mostrado, por ejemplo, en el caso de la bala esta, de la niña que perdió la vida, ahí es matemático. Ahí no entra un criminólogo, porque un criminólogo, su especialidad es diferente. El criminólogo se va a la entraña, al alma, a la psicología, a otro tipo de huellas que le van dando información. Por poner un ejemplo, si ustedes han leído a
Sir Arthur Conan Doyle, que es el que creó el Sherlock Holmes, ¿no? Decía, entonces Sherlock Holmes llegaba y encontraba con que había una pinta en la pared que decía, aquí murió XXX. Entonces esa pinta en la pared, el criminólogo llega, la ve, la mide y entonces establece que cualquier humano en condiciones normales vas a escribir a la altura de tus ojos. Entonces, si escribes a la altura de tus ojos, bueno, yo ya puedo presumir qué altura tenía el que escribió aquí. Bueno, y entonces veo huellas hematopoyéticas cuando llego al sitio, las detecto y encuentro su inclinación, y entonces puedo yo presumir que el asesino o la víctima se movió de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, etcétera, etcétera. Eso es criminalística. Y aunque tiene una parte de ciencia, lo nuestro es meramente matemática. ¿Me explico? Aquí lo que sabemos es que la niña perdió la vida y que hubo una trayectoria de ojiva. Entonces, eso es puramente matemático, puramente matemático. En el caso de la línea 12, se cayó y ahí no entra un criminólogo. Ahí no tiene nada que ver un criminólogo, ahí es meramente estructural, ahí es pura ingeniería. Pero habrá casos en donde sí tengan que ir de la mano. ¿Me explico? Quizá en el caso de la chica que fue arrojada del balcón, ahí entra un poco de criminalística. ¿Por qué? Pues porque se tiene que entender qué pasó minutos antes en la escena, en el departamento, qué hacía esta niña con un varón, si discutieron, no discutieron, eso sí es criminalística. Lo demás es ingeniería. Entonces, hay eventos en los que sí participamos juntos y hay eventos en los que no se requiere la ingeniería y hay eventos en los que no se requiere la criminalística. No sé si me expliqué. Sí, correcto. Precisamente, justo Teresa Orozco levantó la mano también para dar continuidad a sus preguntas. Adelante, por favor. Gracias, ingeniero. Mi pregunta con respecto a los temas del metro era saber si nos puede compartir un poquito más de su experiencia al respecto, en el sentido de a quién le entregaron ustedes esos peritajes, a la aseguradora, a la autoridad ministerial que investigó el caso o a las autoridades del STC, y en supuestos como el PCC1, del cual nos compartió las imágenes del complejo de Delicias. ¿Qué hacen en esos supuestos? Es decir, ya intervinieron otras personas, no se les notificó a los peritos de manera inmediata para que acudieran al lugar del siniestro, y evidentemente ya en esos casos mucho de lo que ocurrió quedó alterado. ¿Cómo se resuelven esos problemas? Nosotros, particularmente nosotros, trabajamos solo con la fiscalía. Somos asesores, peritos externos de fiscalía. Los reportes que nosotros damos con toda la secrecía posible es a fiscalía, ¿no? Sin embargo, entonces fiscalía es responsable. Fiscalía, si se mueve rápido, bueno, pues nosotros llegamos con toda oportunidad a la escena. Si no se mueve rápido, pues vamos a llegar a tratar de captar lo que se pueda captar. Y con eso tratar de coadyuvar para encontrar la verdad. No siempre se llega. ¿Por qué? Pues porque necesitas estar ahí lo antes posible. Cuando no se cumple esa condición y cuando la escena ya fue alterada, difícilmente vas a poder llegar a la verdad más probable. Te vas a acercar, pero tu incertidumbre va a crecer. Muchas gracias. ¿Cuál era Gracias. la otra pregunta, ingeniero? Era referente a qué tipo de softwares se pueden emplear en los distintos casos. Bueno, es que
Para empezar, bueno, pues necesitas toda la tecnología que esté relacionada con la ingeniería geoespacial, ¿no? Si vas a emplazar estaciones totales, pues necesitas llevar los softwares de estaciones totales, los softwares de los GPS, los softwares de los drones que lleves al sitio. eh, pero hay softwares especializados para hacer levantamientos forenses. Y estos softwares especializados, bueno, consisten en que ya tienen los algoritmos predefinidos, es decir, tú llegas con la estación total o con el GPS, pero ese ya tiene un software imbuido en el que él ya te dice levantar la prueba uno y levantas la prueba uno y ya te lo va codificando de manera automática. Eso acelera mucho el trabajo de la pericial porque ya te lo relaciona, ya nada más lo descargas y generas tu reporte, pero ya está todo cargado. Y también hay otros softwares, este que yo les mostré, que es el Crash Mat, que es básicamente para accidentes de tránsito. Y están los otros para hacer las reanimaciones, ¿no? Esos son muy importantes. Sí, aquí me hace la observación en el caso, bueno, que comentó al último, referente al modelado, ¿qué software emplea? Cuando, bueno, en este caso, cuando mostró el accidente del camión que se miró desde las dos perspectivas, que se observó, perdón, desde las dos perspectivas, al inicio. Ajá. Nada Ah, más es. Ajá, ese fue con Trimble RealWorks. ok. Así se llama, TRW, Ok. Trimble RealWorks. Sí, si nos permite también, otra de las preguntas es, ¿las cámaras espectrales e hiperespectrales son conocidos con lidiar? Nos preguntó Rafael. Rafael, no sé si gusta hacer algún comentario o plantear la pregunta. No, LIDAR es diferente. LIDAR es una cosa. Sí, Lo que ustedes están viendo ahí podría presumirse como un LIDAR. ¿Me explico? No es una imagen hiperespectral ni multiespectral. Tiene que ver con bandas, los sensores de los que les estoy hablando. Cuando les mostré, eso que están viendo ahí es un LIDAR, ¿sí? Y esto que les mostré en esta escena, eh, ¿en dónde está? Esto es una imagen multiespectral. No sé si queda más claro, Rafa. Y aquí en esta imagen multiespectral, pues yo voy a poder ver información que no se ve en una cámara RGB. Voy a ver otro tipo de detalles. Por ejemplo, las cámaras multiespectrales ahora las utilizamos mucho en agricultura de precisión. Cuando volamos, haz de cuenta que está todas las pencas del tequila. Y entonces resulta que las pencas del tequila ahora son más cuidadas que muchos infantes en nuestros países. Cada penca de tequila tenemos que garantizar que llegue a ser tequila, ¿sí? Entonces esta penca, pues, como es natural, pues, puede infectarse. Entonces yo paso con mi cámara multiespectral y voy a detectar un cambio de coloración, ¿sí? Casi siempre por un tema de clorofila, voy a detectar un cambio de coloración. Y ese cambio de coloración, que solo lo va a detectar una multiespectral, me dice a mí, esto porque ya se hizo el análisis, me dice a mí que esa penca en específico necesita que la inyectemos con pesticidas y cosas de esas. Y entonces vuelve a pasar el dron y avienta el pesticida específicamente en la penca que lo necesite. Esa es una aplicación. Esta es otra aplicación multiespectral. En este caso, lo que necesitamos es encontrar un cambio de coloración en la vegetación que presuma
que debajo de ella hay un cuerpo. Puede ser cualquiera, porque todavía no detectamos la firma espectral que identifique si es un cuerpo humano o una vaca o un perro o lo que sea. No sé si me expliqué, Rafael. Y sí, de hecho nos colocó aquí en el chat que sí, muchas gracias y excelente explicación. Y si me permite una última pregunta, este user, doctor Arturo, ¿dónde se podría tomar el curso de topografía forense? Hoy por hoy, hoy por hoy, no hay topografía, vaya, solo se podría tomar en las fiscalías o sí, en los servicios periciales. La única forma en la que tú puedas tomar un curso de topografía forense es con particulares, hoy por hoy. No hay una institución pública que te egrese como especialista en topografía forense. Lo estamos trabajando a través del Instituto Politécnico Nacional en colaboración con la Fiscalía General para poder hacer especialistas a los peritos que ya tiene la Fiscalía y para que el que esté interesado y tenga la base que es la topografía, esté interesado, pues aprenda de ella y eventualmente se integre o a la iniciativa privada haciendo este tipo de investigaciones o a los cuerpos de procuración de justicia. Muchas gracias, doctor. Ingeniero Marco Antonio, adelante, por favor. Sí, pues es muy importante mencionar que básicamente lo que hoy nos expuso acá nuestro amigo Arturo Palencia, pues son años de experiencia traídos a, a la actualidad y que ha tenido la oportunidad de participar frecuentemente en temas periciales, ¿verdad? Es algo que seguramente ya puesto en un protocolo de una carrera como tal o una especialidad dentro de alguna ingeniería, pues sí requiere de expertos como él en diferentes ramas para que se pueda dar esta posible digamos, carrera o especialidad. Yo más bien lo entendía como especialidad porque para tener todos los detalles que nos complementó, nos compartió, pues hay que tener necesariamente la base y la experiencia de la topografía y del uso y el manejo de todos los aparatos de última generación, de software, hardware, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, es muy importante que justamente esto se vaya este conocimiento. Por eso aquí en conferencias panamericanas es lo que hacemos, difundir el conocimiento para que de alguna manera también se genere un interés y de alguna manera también se genere una, digamos, intención y, y se pueda con esto ver que hay interesados en estos temas. Por cierto, estamos también en contacto muy directo con un grupo de politécnicos que están justamente promoviendo una nueva carrera, eh, específicamente en criminalística. Y bueno, pues como comentaba aquí el doctor Valencia, pues a veces pueden puede ser, digamos, de interés de un criminalista conocer todas estas técnicas, ¿verdad? Pero en futuro invitaremos a estos compañeros que están promoviendo esta carrera de criminalística, justamente también en Instituto Técnico Nacional, y a lo mejor Arturo Palencia nos reunimos con ellos para ver de qué manera se puede generar a lo mejor un programa de estudios con este complemento que es sumamente importante. Claro. Pues eh,
dicho lo anterior y con los ejemplos que nos puso en esta conferencia el doctor Palencia, pues considero que tenemos muy claro que la topografía no solamente es medir, ¿verdad? Como estamos acostumbrados, sino que se debe de interpretar, se debe de conocer muchas otras especialidades para poder hacer estudios de este tipo. Y pues, estimado Arturo, te agradecemos tu tiempo, el interés por conocer aquí eh, todos estos temas tan interesantes y pues no nos queda más que entregarte una constancia y un agradecimiento por este tiempo de interés de compartirnos tus eh, conocimientos. Pero antes de entregarte tu reconocimiento, quisiéramos mencionar al público que próximamente darás una conferencia el 19 de febrero en el Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca, en el marco de lo que es la naciente Unión Oaxaqueña de Asociaciones de Ingenieros y Arquitectos de Oaxaca, porque quiero comentarles al público un tema en el cual también la geodesia o la topografía, como sea el término conveniente, aplica, y es el caso de justamente el poder hacer deslindes, ¿verdad? Y tú participaste en una controversia de definir linderos de dos estados de la República Mexicana, entre Chiapas y Oaxaca, ¿verdad? Lo cual se llevó a un juicio, llegó a la Suprema Corte de Justicia y bueno, hubo una resolución jurídica y bueno, también yo cuando escuché y vi esa presentación me pareció sumamente interesante. Entonces la vamos a llevar porque nos la pidió justamente los amigos de ingenieros de allá de Oaxaca para que conozcan esto que a veces no es público por justamente las mismas condiciones de que en un juicio a veces no se pueden, digamos, publicar ciertos estudios mientras dura el juicio, ¿verdad? Por cuestión de la secrecía que tú muy oportunamente mencionabas. Entonces, pues los invitamos a quienes quieran participar, le podemos dar informes a través de la página de internet de la UMAI, a través de el correo electrónico de Pablo Luna Saucedo, que él les va a escribir ahorita un correo electrónico y un WhatsApp para que estemos en comunicación constante y podamos seguir dándole eh, prioridad a esos temas tan importantes. Adelante, Pablo, con el reconocimiento. Sí, ingeniero. Si me lo permiten, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, con el Colegio de Ingenieros del Perú, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Colegios de Ingenieros de Guatemala, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con el Colegio de Ingenieros de Honduras, en conjunto con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, otorgan la presente constancia al doctor Arturo Palencia Rodríguez por su destacada participación en la conferencia La Ingeniería Topográfica en Peritajes Forenses, con fecha del 5 de febrero del 2026. Posteriormente le haremos llegar esta constancia con las firmas de los respectivos colegios y asociaciones. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias a todos los organismos involucrados y pues por favor considérenme como un cómplice en todas las cruzadas que se vayan a hacer en favor de la ingeniería y de la promoción de la ingeniería en Latinoamérica. Muy bien, y antes de despedirnos, les pedimos, como siempre, que abran sus cámaras para tomar una fotografía de grupo
Sí. También, Ingeniero Arturo, si me apoya dejando de compartir, por favor, para ver a todos en pantalla. ¿Cómo le hago? Nada más dejando de compartir. ¿Ya? ¿Ya, verdad? ¿O me Me siguen pa- viendo? Seguimos viendo la presentación. nada más cierra la Sí. presentación. Ujú. A ver. Muy bien, pues a ver, ya todos están abriendo sus cámaras para que nos veamos la mayoría, si no todos. Ah, listo. Listo, listo. Por favor, abran sus cámaras y también, como siempre les pedimos, abran la sonrisa porque luego están muy serios, ¿verdad? Entonces, una sonrisa de satisfacción de que les haya gustado la conferencia, eso siempre se agradece. Muy Por bien. supuesto, serían dos capturas. Vamos a la de tres con la primera. Una, dos, tres. Ok, un segundo, por favor. Me parece que tenía levantada la mano el ingeniero José Guadalupe Aguilera. Vamos con la segunda, por favor, y ahorita vamos con ella. Una, dos, tres. Listo. Yo nomás quería Y, felicitar al ingeniero Arturo Palencia. Yo soy ingeniero topógrafo hidrólogo y quiero comentar que la topografía es una ciencia muy completa. En el Poder Judicial de la Federación hay muchos peritos en agrario y en hidrología. Soy perito en hidrología en aguas subterráneas y aguas superficiales. Y ahí también aplicamos muchísima topografía, hidrología e hidráulica. Entonces, pues hay experiencias, por ejemplo, en el aeropuerto Ángeles, en el estudio de Akron. eh, en- o sea, la topografía resuelve muchos problemas y la hidrología, igual que la geodesia, resuelve muchos problemas. La hidrología, la geodesia, la topografía son materias muy importantes para nuestro país y deberían de tomarnos mucho, muy en cuenta para todos esos tipos de proyectos, carreteras, caminos, peritajes. O sea, es muy interesante y felicidades por su ponencia, ingeniero Arturo Palencia. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. listo. Bien, entonces agradecerles nuevamente a todos por su asistencia. Gracias, ingeniero Méndez, también por su apoyo. Y solo nos quedaríamos quienes hagan falta de registro de constancia, por favor. Buenas tardes a todos y nos Buenas vemos Buenas el tardes, tardes a próximo ingeniero. jueves todos. con otro tema muy interesante. Hasta Buenas, luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo para todos. hasta luego. Inge, Marco, Hey, sí, saludos. saludos, que todos estén bien y cuídense de estos fríos y de un aire cruzado.